que está sucediendo alrededor del mundo con este coronavirus o coronavirus. Verdaderamente que yo he visto cómo la sociedad ha sido impactada grandemente. Y esto ha sido a nivel mundial. Entonces, ya sea que ha sido un pánico orquestado por la prensa o no, lo que sabemos es que en este momento el mundo está aterrorizado. Entonces este es un tiempo que muchos ministros utilizan para predicar que ya el rapto viene, en cualquier momento. Entonces tenemos que estudiar las escrituras para ver si eso es cierto. Yo creo en el rapto porque el rapto es algo bíblico. Yo no creo que el rapto puede pasar en cualquier momento porque hay otras cosas que tienen que pasar antes que el rapto. Entonces eso es lo que quiero discutir hoy un poquito. En Mateo 24, Jesucristo nos pinta el panorama de los últimos tiempos. Él nos dice, empezando en el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo creo que los discípulos querían de alguna forma impresionar a Cristo con el templo. Y creo que muchas veces nosotros aquí en la tierra nos creemos que el éxito de nosotros como cristianos depende en el tamaño del edificio de la iglesia. Y fíjese cómo Jesucristo inmediatamente tiró eso abajo. Inmediatamente dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando yo leo estas palabras, yo puedo entender que el tiempo llegará donde no habrá edificio de iglesia. Yo creo que el anticristo va a acabar con todos los edificios de la iglesia. El anticristo va a venir definitivamente en contra de la iglesia, que es lo que vamos a ver aquí en Mateo 24. Pero ese edificio, que muchas veces nosotros llamamos la iglesia, esos edificios van a ser destruidos alrededor del mundo. Y creo que hoy día que muchos cristianos alrededor del mundo están suspendiendo sus servicios y están utilizando Facebook y están utilizando otras formas para poder reunirse. En este momento ya hay pastores que han sido arrestados. Aquí en los Estados Unidos han sido arrestados. El pastor Rodney Howard Brown en Tampa, Florida, fue arrestado por continuar estos servicios los domingos. Entonces, claro, yo creo que en este momento todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que pueda. Creo que hay mucha gente que tiene buenas intenciones, creo que hay mucho miedo. Pero lo que no debemos confundir aquí es que va a llegar el tiempo donde el evangelio, la predicación del evangelio va a ser tan ilegal como lo era en el tiempo de los apóstoles originales. A ellos los metieron presos. A ellos los asesinaron por predicar el evangelio. Y esos tiempos, hermanos, regresan nuevamente. En este momento, sea la motivación del gobierno o no, tenemos que darnos cuenta de que el tiempo viene. Donde aquí estamos teniendo un pequeñito ensayo, una pequeña muestra de lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? En Mateo 24, versos 1 y 2, Cristo aquí nos dice, no quedará piedra sobre piedra. O sea, va a haber una destrucción de templos y yo creo que va a ser una destrucción de iglesias, de edificios alrededor del mundo. Entonces nosotros tenemos que, yo no estoy diciendo que suspendamos el reunirnos en templos. Yo lo que digo es que como pastores debemos empezar a animar a la gente a que empiecen a hacer de Hechos 2:42 una realidad. Y yo quiero leerle Hechos 2:42, porque Hechos 2:42 representa el modus operandi de la iglesia. O sea, nosotros verdaderamente que no vamos a saber
no sabemos exactamente cómo la iglesia va a lucir, porque la verdad que no lo sabemos. Nosotros somos finitos, nosotros no vemos el futuro. Pero yo lo que sí sé es que la iglesia, el modus operandi de la iglesia, está en Hechos 2:42. Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, cuando los santos de Cristo se unen, tenemos que perseverar. Tenemos que insistir, tenemos que luchar por mantenernos en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles originales no eran hombres perfectos, pero enseñaron doctrina perfecta. Y esa es la doctrina que nosotros debemos seguir. ¿Ves? La Biblia completa está fundamentada en los apóstoles y en el Viejo Testamento los profetas. Y nosotros tenemos que insistir, perseverar en esa doctrina. En la comunión los unos con los otros. Comunión, compañerismo. Creo que ahí nosotros los hispanos somos unos campeones. Los hispanos sabemos cómo tener comunión los unos con los otros. Eso se hacía en las casas. La iglesia original se reunía en las casas. Había un partimiento del pan. En otras palabras, comían juntos. Otra vez, los hispanos somos tremendos haciendo eso. El hispano sabe tener comunión. El hispano sabe comer juntos. Y en las oraciones. Esos son 4 elementos que no pueden nunca faltar cuando se trata de los santos de Dios unirse. No, ¿cómo lo hagamos? No importa. ¿Ves? Si quieren irse a jugar golf, y ahí antes de empezar el juego de golf tienen un estudio bíblico, y después mientras juegan golf están ahí hablando de Cristo, y terminan, empiezan a orar, se van a comer juntos, lo que sea. No hay limitación de tiempo. ¿Ves? Pero esa es la verdadera comunión de los santos. Y esos elementos tienen que estar ahí. Y en este momento, de la forma que nosotros corremos las iglesias, muchas veces esto se hace un poquito difícil. Yo me mudé recientemente a Arizona y una de las razones por las cuales me gusta la iglesia que yo estoy, no tan solo es porque el pastor Luis González es uno de los mejores predicadores que yo he visto en mi vida. El hombre tiene una palabra no tan solo para los hispanos, tiene una palabra para el mundo. El hombre tiene pasión. Y los hombres líderes bajo su liderazgo también apasionados por Dios. El grupo de alabanza tremendo. Pero a mí lo que me atrae, lo que hizo a mí el punto final de yo ser parte de esta iglesia, fue porque tienen lo que se llaman cápsulas. Y se reúnen en las casas. Y ahí tenemos estudios bíblicos. Y ahí oramos juntos y nos animamos los unos a los otros. Y después nos reímos, compartimos un café. Probé un cafetazo ahí colombiano que yo quedé loco con ese café. Me encanta ese café. Y ahí nos reímos y compartimos. ¿Me entiendes? Y ahí estamos a veces, mire, llegamos a las 7:30 y a veces a las 11, 12 de la noche todavía estamos ahí hablando. ¿Por qué? Porque son personas que amamos, ¿sabes? Era cuando estábamos en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros queríamos estar con las personas que a nosotros nos gustaba. ¿Y cómo es posible que llegamos a la iglesia y solamente 2, 3 horas y para afuera? Y estamos todo el mundo ahí a loco porque se acaba el servicio para irnos para allá, para otro lado. Pues entonces 8.2.42 se va a hacer una realidad. Y yo creo que 8.2.42 se va a hacer una realidad cuando nosotros dejemos de estar adorando estos templos, estos edificios. Gloria a Dios. Bueno, volvamos a Mateo 24. Y yo creo que esto va a tener muchas partes porque ahí tengo tantas cosas que decir aquí. Eso es lo que pasa cuando uno se pone viejo. Tiene mucho que decir y nadie quiere escuchar. Tenemos mucho que decir y nadie nos quiere escuchar. Pero bueno. Entonces aquí hay una serie de señales, hermanos, que van a pasar antes del fin. ¿Ves? Señales que van a pasar antes que venga el fin. Entonces vamos a empezar un poquito aquí. Dice aquí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ves? Es una cosa que siempre nos atrae. Aún el mundo secular siempre nos atrae. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Pues mira, aquí los apóstoles hacen la pregunta. ¿Cuál será la señal que habrá de la venida de Cristo y del final del siglo? Entonces responde Jesucristo diciendo en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces lo primero que nosotros tenemos que concluir aquí es que en los últimos tiempos va a haber mucho engaño, hermano. Los últimos tiempos va a ser un tiempo que va a ser difícil el encontrar la verdad. El diablo sabe cómo confundir. El diablo sabe cómo presentar una mentira como si fuera verdad. O te presenta una verdad con un poquito de mentira. Él sabe cómo hacer esas cosas. Entonces, una persona que no esté consagrada en el estudio de la palabra y consagrada en la oración, fácilmente va a ser engañada. Va a haber mucho engaño. ¿Qué es un engaño, hermano? Un engaño es algo que parece ser de una forma, pero verdaderamente es de otra. Eso es un engaño. Entonces van a haber muchas doctrinas, muchas que ya las estamos viendo, que suenan bien, pero son engaños. Entonces es lo primero, la primera señal que nosotros vemos de los últimos tiempos es engaños. Dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No dice que son 2 o 3, dice que van a venir muchos. Sí, aquí se está preparando todo se está preparando para la venida del anticristo. Y van a venir muchos que se van a hacer pasar por Cristo, muchos. Y la Biblia dice que van a engañar a muchos. ¿Ve? Y yo le aseguro a usted que estas personas que se hacen pasar por Cristo van a tener mucha gente que los van a seguir. Y quizás van a tener la aprobación de gobiernos alrededor del mundo. Y ya nosotros hemos tenido 2 o 3 que se han hecho pasar por Cristo y han tenido gente que los ha seguido. Pero en los últimos tiempos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice aquí en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerras, la tierra se va a llenar de violencia. Como en el libro de Génesis, antes de el diluvio universal, dice la palabra que la tierra se llenó de violencia. Entonces vamos a ver una tierra que se va a llenar de violencia. En los últimos tiempos, guerras por donde quiera, peleas por donde quiera. Pero también dice aquí que van a haber rumores de guerra. Un rumor no es necesariamente una verdad, pero ¿cuánta gente no se han matado por rumores? Entonces aquí hay que estar pendiente a la prensa. Esta prensa liberal, estos reporteros liberales, que le gusta que, ¿cómo te digo? Le gusta torcer las cosas para lograr tener popularidad y tuercen la verdad. Y empiezan los rumores. Ponen los rumores en la primera plana y después cuando todo el mundo sabe que es mentira, lo ponen ahí en la página número 10. Mira, aquí nos equivocamos, perdone, qué sé yo, pero todo lo que el mundo sabe fue el embuste. Hay que tener mucho cuidado con la prensa, porque la prensa saca muchos rumores. La prensa son como personas chismosas. Si un chismoso no es tan solo una persona que no puede aguantar un secreto, un chismoso es una persona que riega rumores. Rumores.